He estado tomando una serie de meditaciones con el tema de la persona de Jesucristo, nuestro Mesías, y hemos estado haciendo una especie de recorrido en el interés de que cada uno de nosotros profundicemos nuestra experiencia con el Señor, que cada uno de nosotros vayamos afirmando y confirmando lo que sabemos de Él. Si Él es nuestro Señor, si Él es nuestro modelo, si nuestra máxima aspiración en la vida es ser como Él, pues tenemos que conocerlo, tenemos que saber quién ha sido Él desde el principio de la historia. Y bueno, quienes han seguido toda esta serie, ¿verdad? Recordarán que hablamos desde el origen, desde el principio, y fuimos viendo todo el tiempo en que fue anunciado por los profetas. Nuestra última meditación trató acerca de la tentación. Ese pasaje en el cual Jesús tuvo que afrontar todo el desafío de saber cómo iba a enfocar su trabajo, su ministerio, la autoridad, la potestad que le había sido dada a fin de poder realizar el propósito del Señor. Y después de este tiempo, de esta prueba, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, que pasa, entonces a partir de este momento se inaugura un tiempo especial, empieza propiamente su ministerio. Y el problema para nosotros, para poder captar el anuncio, para poder captar el tiempo en el cual todo esto se produjo, es entender todas estas circunstancias. Casi siempre cuando hablamos del mensaje de Jesús nos encontramos con una cantidad de palabras que han sido tan manejadas, tan manipuladas, tan usadas, tan dichas, que parece ser que van perdiendo su significado, van perdiendo la importancia que tienen. Y entonces es un reto, un desafío para nosotros retomarlas, volver al principio, decir, a ver, ¿qué es lo que esto significa y por qué es importante? Es muy probable que cuando ustedes se den cuenta la referencia en la cual vamos a meditar, pudieran pensar, ¿y qué de novedoso tiene esto? Lo hemos escuchado tanto tiempo, lo hemos dicho, lo hemos leído, que pareciera ser que no tiene mayor impacto, mayor significado. Y este es precisamente el desafío de nosotros. ¿Dónde está el significado de esas palabras? Decíamos cuando meditamos acerca del bautismo de Jesús, que Jesús se bautiza como una manera de retomar la alianza que había entre el Señor y esa historia, toda esa historia, el devenir del ser humano, del hombre, una alianza que Él había hecho con su pueblo, pero que había sido quebrantada, había sido rota siglos antes. Y entonces, en esta ruptura, había un extravío, una confusión, donde muchas ideas, muchas creencias, muchas prácticas se habían transformado, se habían diluido, habían casi desaparecido, y retomar de nuevo todas las devociones y todo eso no era algo sencillo. Cada quien tenía una manera de pensar, cada quien tenía su propio concepto, y entonces cada uno creía que lo que hacía estaba bien y era correcto. Había grupos que se llamaban sacerdotales, grupos de observación de las tradiciones, grupos de observación de la ley, y entonces cada uno tenía su propia manera de pensar, y entonces esto a lo único que contribuía es que hubiera más confusión. Y yo espero que cuando ustedes escuchan esto, pues hagan la comparación con nuestro tiempo. No es diferente lo que pasa hoy en día. También hoy tenemos muchas tradiciones que se van transformando con el paso del tiempo, que no empezaron siendo así, que no se hablaba de esto, no había cosas de esa manera, pero se le van agregando cosas con el paso del tiempo y las vamos afirmando, y no nos molestamos en escudriñarlas, en revisarlas, simplemente las vamos creyendo, ¿no? Y mucho de eso, pues, mucha parte de eso, pues son las tradiciones religiosas, ¿no? Al grado de que, pues actualmente, muchas personas tienen pensamientos, tienen ideas, y luego dicen, Dios dice, o la Biblia dice, y jamás se toman la molestia de revisar si es cierto que la Biblia dice eso, ¿no?
Y bueno, así van transformándose todas estas ideas. No era diferente en el tiempo del Señor. Había una gran complicación en todo esto, pero junto con esa confusión, esa dificultad, había también un gran desaliento por las condiciones de vida. Eran tan complicadas, tan terribles, la miseria, la enfermedad, la pobreza, la diferencia entre poderosos y débiles, entre ricos y pobres, entre enfermos y sanos. Era tan todo eso que había una especie de confusión en todas estas cosas. Y entonces, una vez que Jesús es bautizado, una vez que Jesús atraviesa por este periodo de prueba, entonces Él empieza a decir un anuncio muy importante. El anuncio más importante de todos. Diría, es la base de todas las demás enseñanzas que Él va a ofrecer. ¿Cuál es la base de esa enseñanza? ¿Cuál es el punto de partida de lo que Él va a enseñar y de lo que Él va a hacer en todo su ministerio? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y le llamo a nuestra meditación la gran noticia. Así como alguien que se pone en un lugar alto y empieza a gritar a voz en cuello acerca de una noticia. Y cuando nosotros hablamos de una noticia, no solamente estamos hablando de algo que está por ocurrir o que ha ocurrido, algo novedoso, y que esto es necesario que la gente se entere, se dé cuenta de esto. Esta es la gran noticia. Y la referencia en la cual les voy a invitar para que meditemos se encuentra en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, versos 14 y 15, y dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Si me permiten la referencia ahí un momento, por favor. Les decía, probablemente estas palabras las han leído tanto, las han escuchado tanto, que es un poco difícil que nos sorprenda. Palabras como arrepentirse, evangelio, reino de Dios, creer, pues son palabras que hemos escuchado tanto tiempo, que difícilmente podríamos decir, esto tiene algo para nosotros ahora. Pero fíjense que es necesario replantearlas y repasarlas para saber por qué es la base de todas las demás enseñanzas que el Señor va a dar. Gracias, hermanos. Les decía que esta es una referencia sumamente importante, porque hagan de cuenta que se parece como a las noticias que ustedes están esperando. Yo creo que todos estamos esperando noticias, que todos tenemos expectativas. Todos estamos esperando algo. Algunos más que otros. Algunos, por ejemplo, pues están esperando una agradable sorpresa. Tienen una expectativa positiva. Otros a lo mejor pues no tengan mayor expectativa, pero esperan algo. Hagan de cuenta que en ese tiempo había una expectativa, se esperaba algo, pero de esas cosas que, como decimos nosotros, ya casi se daban por perdidas. Se creía que un día iba a llegar el Mesías. La palabra reino de Dios era como una especie de concepto tan olvidado que, si bien los salmos hablaban del Señor como rey, de que el Señor reina, pero era como una especie de frase hecha que no encerraba mayor cosa, no encerraba mayor importancia. Y entonces esta expresión reino de Dios había caído ya en cierto desuso, ya no se decía con frecuencia, de tal manera que en algún momento no se entendía exactamente qué significaba el reino de Dios. Pues Jesús retoma esta expresión. Y si nos ubicamos más o menos en el tiempo, o lo que llamamos pues el contexto, ¿verdad? Juan es encarcelado. Recuerden que Juan fue el precursor del Señor, fue el que lo anunció, fue el que dijo que él iba a venir, el que lo bautiza. Y entonces entre Juan y Jesús hay una relación muy particular, pero Juan era un predicador de esos muy poco diplomáticos. Juan era un predicador de esos muy directos, muy impactantes, que decía la verdad, dicen en mi rancho, a rajatabla, ¿verdad? Es decir, donde tope.
no andaba con modificaciones, no andaba con diplomacias, ¿verdad? Decía las cosas como tenían que decirse, y evidentemente a más de alguna persona no le cayó bien, especialmente al rey. Y entonces el rey de esa región lo pone en la cárcel, y entonces ya no hay quien anuncie lo que Juan estaba anunciando, y entonces Jesús toma esa misión y viene a Galilea. Galilea es una parte al norte, son aldeas muy pequeñas, la gente no es muy educada, pero ahí empieza a predicar el evangelio del reino de Dios. El evangelista Marcos nos dice esto y nos dice como un resumen. Predicar es el anuncio, es la proclamación, es esta noticia que tiene que dar. Evangelio es la buena noticia, la gran noticia del reino de Dios. Si pudiera compararlo con algo, diría que es como si alguien se acercara a ustedes y les dijera, no en voz alta, sino en voz más bien bajita, como si se acercara a ustedes y les dijera al oído, hay un nuevo gobierno. Ya no estamos sometidos al mismo gobierno. Hay un nuevo gobierno ahora, se está inaugurando. Vengan, formemos parte de ese nuevo régimen. Ya no vamos a obedecer a los mismos gobernantes. Hay un nuevo gobierno. De seguro si alguien les dice esto, usted será carriendo. Este tipo está medio fuera de sentido, ¿verdad? Está medio fuera de razón. ¿Qué le pasa? ¿Qué trata de decirnos con eso? ¿Está hablando de un nuevo partido político o está hablando de una nueva corriente? ¿De qué está hablando? Bueno, pues así de sorpresivo era el anuncio del Señor. Solo que el reino de Dios les hacía sentido, algo les movía en su inconsciente, ahí como que en su memoria, en un rincón de su memoria, la palabra reino de Dios, algo les hacía reaccionar. Y entonces el Señor, o dice el evangelista Marcos, que él iba predicando el evangelio, la buena noticia del reino de Dios, y luego dice Marcos, diciendo, o sea, esto era propiamente lo que él decía, el tiempo se ha cumplido. Esta parte acerca del tiempo es una parte muy importante porque es como si dijeran, no había llegado la oportunidad, pero ya llegó. Ahora sí, este es el momento. Y entonces eso de seguro hacía reaccionar a más de alguno como preguntándose, ¿será que las esperanzas que teníamos realmente se vayan a cumplir? ¿Será que llegó ahora sí ese tiempo, esa hora en que va a ocurrir lo que esperábamos? Y entonces aquí, al aludir al tiempo, se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Es como decir, todavía no está en su plenitud, todavía no se instala plenamente, todavía no se abre ese espacio del gobierno de Dios, pero ya está empezando. Solo que hay un requisito para esto: arrepentíos y creer. Y una de las dificultades para nosotros al entender la palabra arrepentimiento es que generalmente la relacionamos con esa especie de dolor o de lamento por algo que se ha hecho. Bueno, en este sentido la palabra arrepentimiento no tiene que ver con eso, sino arrepentido significa cambien su manera de pensar. Y este es el primer desafío, el primer reto para poder recibir o instalarse en este nuevo momento, en este nuevo gobierno, en esta nueva época, en esta nueva era. Arrepentidos es cambien su manera de pensar. De otra forma, no va a ser posible. Y este es el reto que más de alguno no solamente no cumple, sino no puede cumplir, porque sigue pensando de la misma manera. Para poder instalarse, para poder comprobar, para poder vivir en el reino de Dios, es necesario cambiar la manera de pensar. Sin esto, simplemente no es posible verlo.
Y ustedes saben que cuando uno está tratando de explicar algo a alguien, pero que no logramos darnos a entender, es como si habláramos en otro idioma, en un idioma desconocido. Por más que hagamos esfuerzos y exageremos y digamos y gritemos, si esto no se instala en una manera de pensar similar, difícilmente nos podemos dar a entender. Y cambiar la manera de pensar sigue siendo el reto para ustedes y para mí. Por eso es más fácil seguir tradiciones. Es más fácil seguirlo acostumbrado. Es más fácil hacer lo que ya conocemos que cambiar la manera de pensar. Cambiar la manera de pensar es algo tan, ¿cómo diríamos?, tan fundamental, que de ahí se van a derivar acontecimientos muy impactantes en nuestra vida. Porque cambiar la manera de pensar significa que los significados y las categorías que nosotros teníamos en mente ya no son así. Lo que llamábamos importante ya no es tan importante. Lo que llamábamos insignificante ya no es tan insignificante. Lo que veíamos de una manera ya no es así. Y entonces ahí es donde se van transformando no las cosas que vemos allá, sino algo adentro de nosotros, que empezamos a verlo de otra manera, empezamos a verlo de otra forma. Y este discurso no es algo como si el Señor dijera, les voy a explicar en qué consiste. No apela a la razón, no apela a pónganme atención y me van a entender, sino a la disposición de decir, si ustedes cambian su manera de pensar, lo van a ver, pero está en ustedes. Y esto es algo extraño. Esto es algo extraño, es algo novedoso, porque en este tiempo se le daba mucha importancia a la razón, a las explicaciones. Era el tiempo de los grandes filósofos griegos, era el tiempo de los grandes pensadores romanos, y entonces estos tenían mucha fama. Estos lugares que eran capitales del pensamiento, del razonamiento, de la filosofía, habían tomado mucha fama, pero Jesús no es uno de esos. Jesús no es un gran pensador, no es un gran escritor, no es un personaje que viene a traernos otro enfoque de la vida, no es un personaje que nos viene a anunciar otra filosofía, cómo entender el universo, cómo ver las cosas, cómo tener más éxito. Jesús no viene a anunciar nada de eso. Y ese es uno de los contrastes que se establecen. Jesús es un hombre tan sencillo, casi simple, de la misma población que ya lo conocían y que por eso su mensaje es desafiante. ¿Quién lo iba a aceptar? No era un hombre que vistiera elegante, no era un hombre que lo precedieran sus credenciales académicas o no sé, sociales, ¿verdad? No era un hombre que tuviera ese prestigio, que dijera, vamos a ver al gran pensador que viene de tal lugar. No. Pero esta palabra que él estaba diciendo y esta forma como él se acercó, no solamente tenía algo extraordinario y especial para los que lo escuchaban, sino que a este anuncio siguieron las demostraciones de lo que él decía y de lo que él quería decir. Arrepentíos, cambien su manera de pensar y creed. Esa es otra palabra suficientemente complicada y desafiante para esto. Creer, como en algún tiempo, recuerdo que aquí lo meditamos, no tiene que ver con entender. Creer no tiene que ver con aclarar en nuestra mente. Creer no tiene que ver con pensar, sino creer es aceptar en nuestro corazón. Nosotros podemos pensar muchas cosas y podemos saber muchas cosas. El hecho de que las sepamos no quiere decir que las creamos. Son dos cosas diferentes. Podríamos decir, hay muchas cosas que sabemos, pero no creemos en ellas, no las afirmamos. No tenemos una convicción que sigamos firme en eso.
Son cosas que con el conocimiento, con la experiencia las podemos adquirir. Pero cuando hablamos de creer, estamos hablando de aquello que nosotros decidimos abrazar en nuestro corazón, depositar en nuestro corazón, y entonces a partir de esto decir: yo creo en esto. Les decía que creer no es pensar o no es saber, porque si nosotros nos basáramos en el pensamiento, pues ¿quién puede conocer al Señor? ¿Quién puede saber del Señor? ¿Quién puede imaginarlo completamente o en su mente abarcarlo? Entonces no lo creeríamos. Pero cuando decimos creer, es ese atrevimiento, esa decisión audaz de albergarlo en nuestro corazón. Y entonces este es el desafío. El reino de Dios se ha acercado. El nuevo régimen, el nuevo gobierno, la nueva era ha iniciado. Arrepiéntanse, o sea, cambien su manera de pensar y crean en la buena noticia. Por esa razón, muchas personas que vivían relativamente bien, que no tenían demasiadas necesidades y cosas así, pues no aceptaron este anuncio, no aceptaron esta noticia. ¿Por qué? No la necesitaban. Pero los que la necesitaban, los que sabían en su corazón que esta palabra les hacía sentido en su corazón, aquellos que habían estado esperando ese momento, los que tenían una necesidad urgente y grave, estos rápidamente la aceptaron. Y entonces hubo una gran cantidad de personas que empezaron a ir detrás de Jesús, porque ahí había esa palabra, ese anuncio que empezaba a reacomodar la vida de ellos. Este creer, este cambiar la manera de pensar, es como una especie de combinación de cosas que no puedo resistirme a ilustrarlo con el testimonio de Ale. Te pido perdón, Ale, si digo algo que no deba decir, pero cuando Ale recibió el diagnóstico, impactados por todo esto, recuerdo que fuimos a acompañarla, mi esposa y yo, y había una pesadez en su corazón, en su mente, los temores, el dolor, los síntomas, todo eso se agolpaba de tal manera que pues era una situación muy complicada y muy terrible. Y bueno, dentro de la experiencia que he tenido de acompañar a otras personas, nos atrevimos a acompañar a Ale. Y recuerdo que yo le decía: mira, Ale, la teoría o lo que yo he aprendido nos dice que la primera persona que sabe que se va a morir es el paciente. No el médico, ni la enfermera, ni los familiares, ni nada, sino la que está sufriendo el síntoma. Y luego me decía Ale, dice: ¿y cómo sabe que se va a morir? Y dije: no te vas a morir. Y me decía: en su mente, en su corazón, había algo que no se resignaba a todas las demás cosas y a todas las demás noticias. Hay un nivel de diagnóstico en el cual la recuperación del paciente ya no es por causa del medicamento, del tratamiento, del médico, de la institución, sino por su corazón. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque creemos. ¿Qué significa creer? Albergar en nuestro corazón algo. Y cuando ella se aferra a la vida y alberga en su corazón eso y permite estar día a día, a pesar de los obstáculos, porque tampoco esto es magia, y eso creo que te queda bastante claro, ¿verdad? A pesar de los obstáculos y a pesar de las dificultades, seguir con ese convencimiento interno quiere decir como si nuestro corazón le diera la orden al cuerpo: recupérate, esfuérzate, levántate, no te vas a quedar ahí. Y día tras día, día tras día, se va reacomodando todo esto. La buena noticia no tiene que ver con lo que nosotros imaginamos, por eso la necesidad de cambiar la manera de pensar. No tiene que ver con las obsesiones que tenemos, no tiene que ver con los graves temores, el miedo, la inseguridad, las incertidumbres, no tiene que ver con eso.
tiene que ver cómo aprender a transformar nuestra manera de pensar. Y ese es el gran desafío que tenemos ustedes y yo. ¿Cómo seguir transformando nuestra manera de pensar? Porque hubo un día, y bueno, el testimonio de nosotros lo dice, ¿no? Hubo un día cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar. El problema de muchos de nosotros es que no seguimos cambiando, sino que nos embobamos tanto con eso, nos emocionamos tanto que nos estacionamos ahí y seguimos afirmando lo ya conocido. Pero ahí no se agota la buena noticia. La buena noticia es algo que se sigue generando día a día. La buena noticia es algo que seguimos viendo. Nuestro horizonte mental, nuestro conocimiento se sigue ampliando. Y en la medida que se sigue ampliando, entonces vamos viendo, visualizando este nuevo tiempo, esta nueva era. De seguro muchas señales a nuestro alrededor, pues parecieran confirmar nuestros temores. Muchas señales a nuestro alrededor no son muy alentadoras. ¿Por qué? Porque seguimos temiendo lo mismo. ¿Qué pasaría si no tuviéramos los temores que tenemos? ¿Qué pasaría si no esperáramos lo que estamos esperando? ¿Qué pasaría si no pensáramos como pensamos? ¿Qué pasaría si cambiáramos nuestra manera de pensar? Pudimos acompañar a alguien y nos regocijamos hasta las lágrimas con su testimonio. Pero hubo 3 personas que no cambiaron su manera de pensar. También de aquí entre nosotros. Y la enfermedad los agotó, los venció. No cambiaron su manera de pensar. Y entonces eso hace como que nos aferremos a la misma forma de vivir. ¿Cómo podemos ver el reino de Dios así? Si lo queremos ver con esas categorías, con esos significados, con esas figuras, con esas ilustraciones que ya tenemos en mente, ¿cómo podemos verlo así? Pareciera ser como si cada uno de nosotros proyecta su fantasía y entonces piensa: en el reino de los cielos va a haber mucha comida, en el reino de los cielos va a haber mucha ropa, en el reino de los cielos va a haber mucha comodidad. Hasta que alguien nos diga: ay, no estés pensando así, no se trata de eso. ¿Por qué? Perdonen por los ejemplos tan simples, tan tontos, pero desafortunadamente muchos de nosotros seguimos pensando así, en esos términos, como si el reino de los cielos fuera el cumplimiento de nuestra fantasía, el cumplimiento de nuestros anhelos muy humanos, muy personales. Ciertamente somos seres humanos, pero precisamente cambiar nuestra manera de pensar es cómo reconocernos en nuestras limitaciones y sobreponernos a esto. Muchas de las cosas que seguimos observando, que seguimos practicando, nos siguen atrapando, nos siguen encerrando, nos siguen atando y no logramos ir más allá. Y algunas veces ¿cómo decirles? Este desaliento de ver que no vamos más allá, lo vemos, por ejemplo, en diferentes ministerios. No solamente lo podemos ver cuando estamos tratando de acompañar a alguien y estamos tratando de impulsarlo en cierta dirección, sino también cuando los estamos viendo atados fuertemente por diferentes circunstancias y pareciera ser que no logran sacudirse de esto. ¿En dónde está el secreto? ¿Será que cualquier atadura, cualquier complicación, no quisiera dar ejemplos concretos, pero a lo mejor lo voy a tener que hacer? ¿Será que las dificultades que tenemos en la relación de pareja, los problemas que tenemos como personas, problemas emocionales, será que las adicciones, será que todo eso sea más complicado que lo que Ale superó? ¿Será que una adicción sea más complicada? ¿Será que un problema de pareja sea más complicado que eso? ¿Será que una condición emocional sea más complicada que eso? Ninguna condición es más complicada. Y la clave es exactamente la misma: cambie su manera de pensar. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en la buena noticia. Creed que no nos vamos a quedar ahí.
sino que hay manera de seguir más allá. Pero no podemos hacerlo caminando en la misma dirección. No podemos hacerlo repitiendo la misma palabra. No podemos hacerlo con las mismas rutinas mentales. No va a funcionar así. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado nuestra manera de pensar. Si seguimos diciendo, es que si ella cambiara, es que si él cambiara, es que si mi hijo cambiara, cada vez que seguimos pensando en otra gente, no estamos cambiando nuestra manera de pensar. ¿Qué es cambiar nuestra manera de pensar entonces? Bueno, es lo más sencillo y es lo más complicado, ¿no? ¿Cómo introducir nuevas categorías? ¿Cómo preguntarnos, Señor, qué es lo que tú quieres? ¿Qué me estás enseñando con esto? Me encantó cuando el pastor me dijo, Ale, ¿cuál es tu petición ahora? Y que ella dijo, bueno, a mí me encantaría cómo modelar en otras personas lo que yo logré y que otros lo logren también, ¿no? Cómo dar ese testimonio, cómo dar ese acompañamiento, cómo hacer ese efecto en otras personas. Porque al final de cuentas es lo que buscamos hacer. ¿Cómo compartir lo que ha funcionado en nosotros? ¿Cómo decir que el propósito y el bienestar ni siquiera está en esta etapa de la vida en la que estamos? Por más agradable o bonita o desagradable, incómoda, no lo sé, pero no está ahí. Sino está en lo que el Señor está haciendo por medio de nosotros. Y ese propósito que Él va cumpliendo, entonces, lo va moviendo de tal manera que en algún momento hasta nos vemos rebasados nosotros mismos. Cuando pensamos, con razón, el Señor me hizo pasar por esto y ni cuenta me daba que eso era lo que el Señor quería. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, podemos adentrarnos en el reino de Dios. Esta sigue siendo la misma noticia. Desde que el Señor empezó a anunciarlo hasta ahora. En adelante nuestras meditaciones van a ir con respecto a las parábolas, con respecto a los tiempos, con respecto a las edades, los desafíos, cómo Él fue saliendo de cada uno de estos retos y todo lo demás, de tal forma que esa imagen, esa idea que tenemos de Jesucristo se vaya definiendo cada vez más. Y entonces veamos que ese es un ejemplo presente, constante en nosotros. Pero este anuncio sigue siendo el anuncio básico más importante de todos. Sin esta base no vamos a poder seguir. Arrepentiros y creer en el Evangelio del Reino de Dios, en el anuncio del Reino de Dios. Cambien su manera de pensar, instalen en su corazón que ha iniciado otro momento, que este es otro tiempo que exige de nosotros otras actitudes y otras respuestas. Me encantaría saber qué están pensando ustedes cuando escuchan esto. Si alguien estuviera pensando, pues entonces ya estuvo, ¿verdad? Que esto no va a funcionar. U otro que se estuviera emocionando y dijera, ¿será que así es? ¿Será que nosotros mismos podemos transformarnos? Y por ejemplo, yo puedo cambiar mi estado de ánimo. ¿Puedo cambiar el estilo como he estado viviendo y me he estado comportando? ¿Será que ese anuncio tenga que ver incluso con el funcionamiento más íntimo de mi corazón y puedo transformar las cosas? Y si entonces hubiera ese interés, vamos a ir abriendo nuestro horizonte mental, vamos a ir abriendo nuestra mente y vamos a ir viendo todas las cosas de una manera tan distinta, tan diferente, que entonces no va a ser extraño que cambie completamente nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque cambia nuestra manera de pensar. ¿Cuál es la situación por la que usted está pasando hoy? ¿Cuál es esa aplicación que tiene que ver con cambiar la manera de pensar? Ustedes saben, cada uno de nosotros en esa especie de molde mental que va llevando, que va traduciendo, ahí se van instalando muchas complicaciones, muchas dificultades y muchos problemas. Pero déjame poner un ejemplo muy simple. ¿Cuántos de nosotros nos metemos en problemas por el lenguaje que usamos? Como decía alguien por ahí, ¿verdad? Es que todo muy bien hasta que dije esto, y luego decía, yo y mi bocota. Si cambia su manera de pensar, va a cambiar su lenguaje. Y entonces muchas cosas se van a transformar. Es un ejemplo muy simple, es un ejemplo muy sencillo.
Pero imagínense cómo va a cambiar esto. ¿Sabían ustedes que muchas veces nosotros no queremos decir algo malo y lo decimos? Que muchas veces decimos y hacemos lo que no queremos. ¿Por qué? Porque no cambia ese molde. Como si lo trajéramos tan impregnado adentro de nosotros que difícilmente se transforma. Cambiar la manera de pensar significa decir, no tengo por qué hablar de esta manera. Puede haber otra forma de decir las cosas. No tengo por qué reaccionar de esta forma. Puede haber otra manera de reaccionar. Y acá en la técnica que para mí es familiar, le llamamos respuesta paradójica, ¿no? La respuesta paradójica es aquella que no se esperaría que dijéramos, como cuando tenemos una discusión y en vez de escalar la discusión a decirnos cosas complicadas, decir algo así como, yo también te quiero mucho. Y de repente se acaba, ¿no? Esa es la respuesta paradójica. No se esperaría que se dijera eso. Es solo un ejemplo, como decir, cómo ir cambiando nuestra manera de pensar. Y entonces ir dirigiéndonos a donde sí queremos llegar. El reino de los cielos ya está aquí, decía el Señor. Y el reino de Dios se convirtió para Jesús en su tema de todas las enseñanzas, de todos los mensajes, de todo su caminar, se convirtió en el tema de eso. Me encantaría que fuera nuestro tema. El reino de Dios. ¿Cómo ser ciudadanos de ese reino de Dios? ¿Cómo se entra a ese reino de Dios? Haciendo alianza con Él. Cuando se hace esa alianza y ese pacto, Él nos recibe como ciudadanos de ese reino y Él se convierte en nuestro Señor y nuestro gobernante. Pero luego es obedecer todas esas reglas. Bueno, lo vamos a ir viendo gradualmente, pero este es el tema con el cual el Señor inaugura esto. Fíjense que explicarlo es relativamente sencillo. Pero ¿qué pasaría si ustedes se preguntaran, ¿será que el Señor me está diciendo algo con todo esto? ¿Será que el Señor está hablando a mi corazón con toda esta meditación? Y si ustedes se lo preguntaran, yo creo que ustedes también se lo podrían responder. ¿Qué hace falta para que nos instalemos en el reino de Dios? Pues que esta meditación usted la construya en los términos y en la dirección del Señor. Eso que solo Él puede poner en su corazón. Que ya no es la explicación que yo doy, que ya no son las palabras que yo uso, sino lo que está pasando adentro de usted, lo que está pasando en su mente y lo que está pasando en su corazón. Y yo pensaría, y a lo mejor soy muy iluso en pensarlo, pero yo pensaría que algo está pasando y que algo está ocurriendo. Gloria a Dios. Y que si usted abre ese espacio, va a ver ahora algo con lo que se va a ir. ¿Qué le parece si ahí donde está? Inclina su rostro y le dice al Señor, ¿qué me estás diciendo? Por favor, aclare. Si es que no le ha quedado claro, le puede decir, ¿qué me estás diciendo, Señor? ¿Qué significa para mí en este momento, en estas circunstancias, cambiar mi manera de pensar? ¿Qué significa para mí creer en esta buena noticia? Señor, ¿qué me dices en este momento? Porque de seguro tu palabra sigue siendo tan activa, tan penetrante, tan impactante como cuando tú la hablaste verbalmente.